Hola mis queridos amigos, bienvenido una vez más a este su canal Mundo Empresarial. Recuerden que este es un espacio creado con mucho cariño, con mucho respeto sobre todo para cada uno de ustedes, en donde aquí compartimos, ¿verdad? Conceptos que están relacionados con la administración. De hecho, en el canal tenemos algunos videos que pues abordan, tratan, ¿verdad? Algunas áreas que estén relacionadas con la administración. Tenemos videos con temas en finanzas, tenemos videos con temas en recursos humanos, tenemos también algunos videos con temas relacionados a la administración de empresa como tal. Entonces, en la medida de lo posible vamos a ir haciendo crecer este canal con más videos, ¿verdad? Para que estos pues les sirvan a ustedes, para que puedan ir creciendo, ya sea en lo educativo o también en lo profesional. Vamos entonces a iniciar con el video. Recuerden, yo soy su profesor Loy Díaz y los invito a que disfruten este video, se queden hasta el final, ¿verdad? Y recuerden que esto lo hago con mucho cariño, pero sobre todo con mucho respeto para cada uno de ustedes. Vamos entonces a iniciar con el video. Muy bien, mis queridos amigos. Vamos entonces a iniciar con este video que está dirigido, ¿verdad?, al balance general, estado de situación financiera, ¿verdad? Con cualquiera de estos dos nombres se conocen, es el mismo, no deben extrañarse de que balance general es una cosa y estado de situación financiera es otra, no, es lo mismo, ¿ok? Entonces, para poder comenzar, vamos a proceder entonces a que definamos, ¿sí?, lo que sería el balance general. Nos dice que el balance general pues, es un estado financiero que refleja la situación o posición financiera de una empresa. Es decir, que refleja pues, las operaciones relacionadas con los siguientes rubros. Ya procedo entonces a mencionarles cuáles serían esos rubros, pero antes yo quisiera añadir a esa definición que, si bien es cierto, él refleja la situación y posición financiera, pero él lo hace en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? No podemos dejar esa definición solamente de que él muestra la situación o la posición financiera de una empresa, lo cual es totalmente cierto, porque esa es la finalidad del balance general, pero él lo hace en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? O sea, en la medida que vamos a ir avanzando, ¿verdad?, con diferentes temas de la contabilidad, allí vamos a poder ir comprendiendo esto cuando yo les menciono a ustedes de que lo hace en un periodo determinado de tiempo. De hecho, los estados financieros, dependiendo cuál sea, ¿verdad?, dependiendo de sus características, todos lo hacen en un periodo determinado de tiempo. Así que es importante que nosotros mencionemos eso. Entonces, vamos a ver aquellos rubros que componen al balance pues, general. Tenemos el activo. Esto es importante que tengamos esto en cuenta. Esto es en orden, ¿sí? El balance general se realiza de manera ordenada, ¿ok? Entonces, asimismo, en este orden que yo les voy a estar mencionando y explicando, ese orden debemos tenerlo muy presente y que no podemos alterar, no podemos cambiar el orden del mismo, ¿sí? Muy bien, primer rubro, el activo, ¿sí? Vamos a definir qué es el activo, vamos a conocer qué es el activo para una empresa. El activo, señores, no es nada más ni nada menos que los derechos o bienes que son de la empresa, es decir, lo que es de propiedad de la empresa, ¿ok? Muy bien, vamos a ver un segundo rubro, el pasivo, ¿ok?
El pasivo, mis queridos amigos, no es nada más ni nada menos que los compromisos, las obligaciones que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto activo, hemos visto pasivo, en ese orden. Y tenemos por último el patrimonio o el capital. Esto no es nada más ni nada menos que el aporte económico pues, que realizan los socios pues, a la empresa. De esta manera, ¿sí? Esto lo estamos viendo desde la perspectiva de los rubros como tal, pero tanto el activo como el pasivo, ¿verdad? Tienen una clasificación, ¿ok? Y de igual forma el patrimonio, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora cuando vayamos a ver por separada cada una de estos rubros. Vamos entonces a ver algo muy interesante a continuación. Ok, aquí tenemos un balance general, ¿sí? Aquí les traigo un ejemplo de un balance general en donde ustedes pueden observar que comienzan con activo, ¿sí? Si bien es cierto, ahí comienza con activo circulante o activo corriente, ¿verdad? Después dice activo fijo y por último pues totaliza lo que es el activo. Al final estos dos hacen lo que es el activo. Luego viene el pasivo y por último el patrimonio, ¿ok? Ahí podemos observar y es importante que veamos las cuentas que están sombreadas, ¿ok? Porque cada una de ellas son las categorías, si podemos llamarlo así, y cuando se totalizan las categorías, tenemos el total de activo, que pues no es nada más ni nada menos que la sumatoria del activo circulante, de todos los activos circulantes y todos los activos fijos, ¿no? De igual forma, donde tenemos el total de pasivo y patrimonio, él allí suma el pasivo circulante, el pasivo fijo y el patrimonio. Voy a mostrarle de todos modos otro ejemplo de otro balance general para que veamos la diferencia con respecto a este en algunos aspectos que quiero que tengan muy en cuenta. Muy bien. Es el mismo balance general que le mostré hace un momento, solamente con la diferencia, ustedes si pudieron darse cuenta, la cuenta que totalizaba al pasivo y al patrimonio era la cuenta que decía total de pasivo y patrimonio, ¿sí? Acá, si ustedes observan, cada rubro tiene una cuenta que totaliza. El activo tiene una cuenta que totaliza, el pasivo tiene otra cuenta que totaliza y el total de patrimonio tiene otra cuenta que totaliza. ¿Por qué se le conoce como balance general, mis queridos amigos? Porque este es un estado financiero equilibrado, balanceado. Hay una ecuación contable que dice que activo es igual a pasivo más capital, ¿sí? Es decir, lo que tenemos en activo, si ustedes observan allí, donde dice total de activo, ¿verdad? Que la ecuación dice que activo es igual a pasivo más capital, entonces tendríamos que si activo es 24.850.000, ¿verdad? Para el año 2019, entonces la sumatoria del pasivo y del patrimonio debe darme esa misma cantidad. Entonces, si sumamos el total de pasivo más el total de patrimonio, se podrán dar cuenta que va a dar la misma cantidad que el total de activo. Y eso lo veíamos en el balance general anterior. Ahora les voy a mostrar los dos a la vez para que puedan entonces darse cuenta de lo que le acabo de explicar. Muy bien, como les indiqué, aquí tenemos los dos balances generales, ¿sí? Uno en donde solamente está el de la izquierda, si pueden observar, él solamente totaliza al activo y totaliza al total de pasivo y patrimonio. Y si observan y aplicamos la ecuación contable de activo es igual a pasivo más patrimonio, entonces ahí podemos observar, miren el total de activo en el balance general de la izquierda, verán que son los 24.850.000 y la suma del pasivo y el patrimonio son los 24.850.000, ¿sí? Y en el de la derecha es totalmente igual, solamente, y esto lo hago es para que puedan darse cuenta que
no sea de extrañeza de que cuando vean un balance general y luego vean otro, sientan es que hay un error a la hora o hay alguna diferencia o algo que los confunda, ¿verdad? En cuanto a la presentación de este estado financiero, sino que hay formas de presentar y también de simplificar ciertas cosas y hasta, o mejor dicho, hasta donde lo permita. Pero ahí pueden observar que en el de la derecha, si usted suma el total de pasivo y el patrimonio, le va a dar lo mismo que el activo. Por eso es que esto responde a la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más capital. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver entonces la descripción del activo. ¿Ok? Vamos a ver esto. Tenemos que tener claro, señores, mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, mis queridos participantes, mis respetados estudiantes, es decir, mi respetada comunidad que ve y sigue este canal y los videos que se encuentran aquí. El activo se divide o se agrupa, ¿verdad?, en dos grandes grupos. Si ustedes recuerdan el balance general que vimos hace un momento, el activo estaba dividido en dos categorías. Allí decía activo circulante y decía activo fijo. Es lo mismo que decir el activo circulante es igual o lo mismo que decir activo corriente. Y activo fijo es lo mismo que decir activo no corriente. Entonces, vamos a ver cuáles son esos dos grupos que vamos a ver a continuación. Tenemos los corrientes. Aquí está el primero de los activos que yo les acabo de mencionar, digamos de la categoría o de los grupos, ¿sí? De los dos grupos que conforman a los activos. Tenemos el activo corriente, ¿verdad? Vamos a ver qué es el activo corriente. Nos dice que son aquellos que se recuperan en un término máximo de un año. O también podríamos decir que son aquellos activos pues que tienen en donde se tienen disponibles para poder ser convertidos en efectivo, ¿verdad?, en un periodo corto de tiempo. Aquí es importante tener en cuenta algo. Cuando hablamos de corto plazo, esto es a lo que se refiere allí a un término no mayor a un año. En administración, sobre todo en contabilidad, en finanzas, ¿verdad? El corto plazo es un periodo de tiempo en donde se determina a no mayor de un año. ¿Okay? Eso es muy importante que ya vayamos comprendiéndolo, porque a lo largo de videos que vamos a estar subiendo, vamos a estar hablando mucho de corto, mediano, largo plazo. Entonces es importante que ya vayamos aprendiendo este tipo de conceptos. Muy bien, vamos a ver entonces la segunda categoría. Tenemos entonces los no corrientes, o decir los activos fijos. ¿Okay? Es lo mismo. Bien, nos dice que son aquellos entonces pues que se recuperan en un término superior a un año. ¿Ok? Es decir, los que se pueden recuperar después de un año. O aquellos con los que podemos disponer en un periodo pues mayor de tiempo, es decir, por encima de un año, pues para poder hacerlos efectivos. ¿Ok? Entonces, allí podemos determinar, ya vimos qué es el activo, lo vimos hace un momento, que son los derechos o bienes que posee una empresa. ¿Ok? Estos se agrupan en dos clases o en dos categorías. El primero, corriente. Esto es en orden. Cuando ustedes ven el balance general podrán darse cuenta que no colocamos primero los no corrientes y luego los corrientes. No, primero el activo corriente y luego los activos no corrientes. Entonces, aquí hay algo muy importante. El activo, ¿ok? El activo se clasifica o se registra del más líquido al menos líquido, ¿sí? Es decir, del más corriente al menos corriente, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque eso lo establece la norma internacional de información financiera. Esto no podemos hacerlo en un orden desordenado. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Vamos a continuar entonces.
Muy bien, vamos entonces a ver algunas de las cuentas o las cuentas más conocidas en las cuales se registran como activo corriente. Importante, comenzamos con caja y terminamos con gastos pagados por anticipado. Yo les dije que esto comienza desde el más corriente o desde el más líquido. Entonces, por supuesto, la cuenta caja es la cuenta más líquida con la que posee una empresa porque es donde tiene usted dinero ahí disponible a flor de piel. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, vamos a ver un poco acerca de lo que es la caja. Vamos a describir un poco acerca de ella. ¿Ok? Muy importante eso. La caja o la cuenta caja, de alguna manera podemos dividirlas en dos. Tenemos la caja menor o esta que se conoce como caja chica, en donde pues no alberga una cantidad muy grande de dinero, ¿sí? Ahí donde la manejan de $100, otros pueden haber de $500, ¿ok? Más o menos ese es el monto, incluso dependiendo del tipo de empresa puede ser hasta $1000, ¿ok? Así que eso es muy importante. Entonces, la caja podríamos decir, ¿verdad? Que es un fondo fijo, ¿verdad? Que refleja pues la suma de efectivo que destina la empresa para atender los gastos menor de cuantía. ¿Ok? Eso es lo que es la caja. Voy a explicárselo nuevamente. La caja es un fondo fijo pues que establece la empresa que tiene la finalidad pues de atender los gastos en menor cuantía. ¿Ok? También tenemos una caja general. Al final ambas son registradas como en la cuenta caja, pero pues podríamos decir que la caja general es en donde se registran los dineros con los que dispone la empresa, ¿verdad? De forma inmediata, ya sea en moneda nacional, moneda extranjera. Hablando un poquito más acerca de ella, ¿verdad? La cuenta caja se debita al recibir el dinero o el equivalente al mismo, ¿sí? O al equivalente de efectivo, ya sea en la caja o en tesorería de la empresa. O sea, ella se debita de esa forma al recibir y ella se acredita al consignarla en las cuentas bancarias. Recuerden que en el video de las generales de la contabilidad estuvimos viendo las cuentas T, ¿sí? Por dónde aumentan y por dónde disminuyen. Recuerden que las cuentas de activo aumentan por el lado débito, es decir, por el lado izquierdo, el lado debe, ¿ok? Y disminuyen por el lado crédito, es decir, por el lado derecho, por el haber. Así que esto es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta. Por eso los invito a que vean el video de generalidades de la empresa, de la contabilidad, perdón. Muy bien. Para resumir, la cuenta caja representa, ¿qué cosa? Las entradas y salidas de dinero de la empresa, ¿ok? Muy importante esto de manera resumida, pero ya ustedes saben a qué tipo de entradas y salidas de dinero se refieren. Son aquellas de menor cuantía, ¿verdad? Muy importante tener esto. Y ya vimos por dónde se debita. Vamos a ver una segunda cuenta. Tenemos la cuenta banco. Vamos a hablar un poco acerca de la cuenta banco. Ya vimos la primera, ¿verdad? Ya vimos la primera, que fue la cuenta caja. Recuerden algo que es muy importante. Quiero reafirmarle nuevamente lo que les indiqué hace un momento. Cuando vamos a registrar las cuentas en el balance general, recuerden que debemos comenzar por los activos, ¿ok? Entendiendo que los activos se agrupan en dos categorías, los corrientes y los no corrientes. Comenzamos entonces por los corrientes. ¿Por qué? Porque la norma nos dice a nosotros, la norma financiera internacional de información financiera, la NIF, nos dice a nosotros que debemos clasificarlo del más corriente al menos corriente, es decir, del más líquido al menos líquido. Y la cuenta caja es la cuenta más líquida con la que cuenta una empresa. Y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la segunda, que es la cuenta banco. ¿Ok? Bueno, esta cuenta pues representan los dineros
de la compañía depositados en las entidades financieras. ¿Ok? Muy importante esto. Repito, son los dineros de la compañía depositados en las entidades financieras, ya sea del país, ¿ok? O en el exterior. Puede ser en moneda nacional o puede ser también en moneda extranjera. Vamos a ver cómo se debita esta cuenta. Esta cuenta se debita, ¿verdad?, cuando se consignan dineros o cheques en las cuentas corrientes o de ahorro de la empresa, ¿ok? Y se acreditan cuando se giran cheques de esas cuentas, ¿verdad?, que se tienen pues en los bancos. Esto es muy importante. Vamos a resumirle un poquito la cuenta banco, ¿ok? Voy a resumírselas. Ellas representan nuevamente las entradas y salidas de dinero mediante una entidad o corporación financiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando que depositamos dinero o su equivalente, ¿verdad?, en entidades financieras o giramos, ¿verdad?, efectivo o cheques de esas mismas entidades. Por eso yo les acabo de indicar que representan las entradas o salidas, ¿ok? Y como les dije, se debita, ¿verdad?, cuando consignamos y se acredita cuando giramos, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a continuar con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta tenemos inversiones a corto plazo o inversiones temporales, que es lo mismo. Si ustedes ven, estamos hablando de corto plazo. Ya ustedes tienen que saber que hablamos de un periodo no mayor a un año. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un poco acerca de la cuenta inversiones temporales. Podríamos decir que es una cuenta que comprenden pues las inversiones que realiza la organización. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a mencionar algún tipo de inversiones en títulos o valores, es decir, en papeles comerciales, documentos negociables, en fin, estos se conocen como títulos valores. Entonces, al invertir en este tipo de títulos, ¿ok?, esto entonces debemos registrarlo en una cuenta que se llama inversiones temporales. Ahora bien, no solamente es porque vayamos a invertir en este tipo de instrumento, ¿sí?, sino que las características de estos títulos, por supuesto que su vencimiento no debe sobrepasar el tiempo que es superior a un año. Porque si él superara esas inversiones, el corto plazo, entonces tendríamos que registrarla como un activo no corriente, ¿ok? Y bueno, vamos a ver entonces, ellas se debitan cuando se compra el título o cuando se apertura, pues, ¿sí?, en términos financieros, y se acreditan cuando se venden o cuando el título ya vence y pues obtenemos el rendimiento como tal. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con la siguiente cuenta. Inventario, ¿ok? En inventario es importante que también manejemos otro concepto, ¿verdad?, que es existencia, ¿ok? No podemos solamente dejarla, ¿ok?, como, como inventario. Tenemos que conocerla también como existencia. Muy bien. Debemos entender que en esta cuenta nosotros registramos, ¿verdad?, los bienes que son propiedad de la empresa, es decir, los que están representados por la materia prima, ¿sí? Productos en proceso, productos terminados, pero productos terminados destinados para la venta, ¿sí? Es decir, lo que hace el inventario, es decir, de aquellos productos, de aquella materia prima que están destinados directamente con la venta, ¿sí? A esta cuenta de inventario es a la que nos referimos, ¿ok? Ella se debita cuando se compran las materias primas y se acredita pues cuando se traslada esa materia prima de producción y pues se utiliza ese material y por supuesto cuando se vende el producto como tal. De esta manera tenemos allí la cuenta de inventario. Muy bien,
Tenemos una cuenta que, si bien es cierto, no la tenemos aquí en la diapositiva, pero quiero mencionársela porque es una cuenta que va antes de inventarios, ¿sí? Que es la cuenta por cobrar, ¿sí? Es decir, una cuenta en donde se registra, ¿verdad?, aquellos que nos deben dinero producto de aquellos productos que son para la venta, ¿ok? Esa cuenta se conoce como cuenta por cobrar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esta cuenta. Esta es una cuenta, señores, contable, como todas, ¿no? Como las anteriores que le he mencionado, en donde se registran, pues por supuesto, aquellos dineros que le adeudan a la empresa por sus clientes, es decir, aquellos que compran mercancía a crédito, pues, para que podamos comprender un poco el término, ¿ok? Entonces, esta cuenta se debita cuando se efectúan las ventas a crédito, ¿ok? Y ellas se acreditan cuando entonces nos pagan, cuando cobramos, cuando recaudamos el dinero de esas ventas. Entonces, quiero hacer un alto aquí para pues que no vayamos a caer en la confusión. Es que la primera es caja, luego banco, seguimos con inversiones a corto plazo, tenemos las cuentas por cobrar, ¿ok? Y luego viene el inventario. Es muy importante ese orden, ¿ok? Tenemos también aquí otra cuenta que son los gastos pagados por adelantado. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos, ¿sí? Y con esta terminaríamos las cuentas que pertenecen al activo corriente. Hay otras, ¿sí? Pero pues he tratado de resumirles las más comunes. Bueno, viendo los gastos pagados por anticipados, esta cuenta, pues, vuelvo y les repito, es una cuenta contable que refleja pues el valor pagado de manera anticipada por el ente económico en concepto de gastos incurridos para el desarrollo de su objeto social. ¿Okay? Esto es muy importante tener en cuenta. Vuelvo y les repito cómo podríamos de alguna manera definir lo que serían los gastos pagados por anticipado. Esta cuenta refleja el valor pagado de manera anticipada, por eso es que aparece allí en la cuenta el concepto anticipado, por el ente económico, ¿ok? Por concepto de gastos incurridos para el desarrollo de su objeto social. Cuando hablamos de ente económico nos referimos a la empresa, ¿ok? Para que tengamos muy claro este concepto de ente económico, ¿ok? Muy bien. O sea, gastos en donde se incurren cuando se necesitan para pues mejoras, ya sea de la empresa y demás, ¿ok? Esos son los gastos anticipados. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos ahora con la segunda categoría, que son los activos no corrientes, ¿ok? Los activos corrientes ya vimos, son aquellos pues en donde se recuperan en un periodo mayor a un año. Esa fue la definición que vimos. Yo también le di otra definición, que es aquella definición en donde ellos están disponibles para ser convertidos en dinero, ¿verdad? O son convertidos en dinero en un periodo que supera el año, ¿ok? Muy bien, vamos a ver alguno de ellos. Tenemos inversiones permanentes. Vuelvo y repito, esto va en el orden ya. Inversiones permanentes ya se está alejando de los activos líquidos, ¿ok? De la liquidez de los activos como tal. Entonces, acuérdense que esto va en orden. Activos fijos, en donde debemos tener en cuenta terrenos, edificios, maquinarias, equipos, vehículos, etc. Y tenemos activos diferidos, que son cargos diferidos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las inversiones permanentes. ¿A qué se refieren? Bueno, recuerden algo. Nosotros vimos en los activos corrientes las inversiones temporales, ¿sí? O las inversiones a corto plazo. Ya vimos en qué, ¿ok?
que son invertidas en títulos valores, pero por supuesto que no sobrepasen el año. Y las inversiones permanentes pues son inversiones también realizadas en valores, ¿sí? En títulos valores, como cuáles. Acuérdense que vimos allá en los corrientes qué cosas, documentos negociables, papeles comerciales, en fin. Acá los títulos valores que son clasificados como inversiones permanentes y que se registran como activo no corriente, tendríamos los bonos, las acciones, bueno, podríamos incluir allí también algunas letras, dependiendo o sea, cuando hablo de letras me refiero a letras del tesoro y demás, pero a esto habría que determinarle también el tiempo. Entonces, estas inversiones, por supuesto que el vencimiento de las mismas van a sobrepasar el corto plazo, que es lo mismo que decir que un año. Tenemos los activos fijos, ¿verdad? Que pues son los terrenos, la infraestructura, la maquinaria, el vehículo, equipo de oficina, etcétera, ¿sí? Esto también se utiliza el nombre de propiedad, planta y equipo como una sola cuenta, o también podríamos desglosarla, ¿ok? Y pues nada, aquí no hay mucho que explicar y ya ustedes saben a qué se refieren esas cuentas, porque ahí nos los están indicando: vehículo, propiedad, planta y demás. Tenemos entonces los activos diferidos, y con este terminaríamos entonces algunos de las cuentas que conforman a los activos, ya sea los corrientes y los no corrientes. Vamos a hablar un poquito acerca de los activos diferidos, ¿no? Muy bien. Estos reflejan los valores desembolsados por la empresa en su etapa de organización y constitución, ¿sí? Investigación, desarrollo, adquisición y demás. Es decir, cuando una empresa hace toda la investigación, el estudio de factibilidad y todo lo demás, ¿sí? La publicidad, la propaganda y todo esto, pues todos esos cargos que realiza la empresa para pues poder poner en marcha todas estas actividades deben registrarse en una cuenta como esta. De hecho, la NIF, vuelvo y les repito, la norma internacional financiera, esa cuenta ella la maneja, o la norma dice, como activos intangibles, ¿sí? Así que pues de esta manera hemos visto los activos. Vamos entonces a continuar con el siguiente rubro, que es el pasivo. ¿Ok? Muy bien, ya vimos que el pasivo es las obligaciones que tiene la empresa, los compromisos o las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? De igual forma, ella se divide en dos grupos. Tanto como el activo, que se divide en corriente y no corriente, el pasivo es igual, corriente y no corriente. Lo único que el activo tiene que ver con la liquidez. El pasivo se clasifica, o sea, el orden que vamos a establecer es de acuerdo a la exigibilidad. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Corrientes. Por supuesto, aquellos que deben cancelarse en un término máximo de un año. Es decir, el compromiso que nosotros adquirimos, la deuda que nosotros adquirimos, pues que no sobrepasen, que debemos cancelarla, esa deuda que adquirimos debemos cancelarla en un tiempo no mayor a un año. Y el no corriente, pues son las deudas que sobrepasen el año. Vamos a ver entonces las cuentas como tal. Tenemos en su orden, es decir, de acuerdo a su exigibilidad, ¿no? Dentro del pasivo corriente, es decir, aquellos compromisos que tengamos que no sobrepasen el año, es decir, debemos cancelarla a menos de un año, que no sobrepasen el año. Tenemos sobregiros bancarios, obligaciones financieras a corto plazo, tenemos compromisos con proveedores, cuentas por pagar, costos y gastos por pagar, salarios por pagar, retenciones en la fuente por pagar, tenemos prestaciones sociales, impuestos por pagar, ingresos recibidos anticipados, que también se debe clasificar como un pasivo. ¿Sí? Vamos entonces a ver
cada uno de ellos. Muy bien, comenzamos entonces con el primero, ¿verdad? Ahí nos decía en la diapositiva anterior, o en la que tenemos, pues aquí mismo en pantalla, tenemos la de sobregiros bancarios. Bueno, esa cuenta refleja el valor adeudado por la empresa al banco al efectuar un giro de dinero de su cuenta corriente por una cifra superior a la disponible. Es cuando la empresa, ¿verdad?, le pide a un banco girar, ¿verdad?, un dinero por encima de lo que esa empresa tiene depositada en el banco. Es decir, si una empresa tiene 1 millón, ¿sí?, y resulta que necesita girar un dinero por arriba del 1 millón. Entonces, allí sobrepasaría el giro bancario, ¿sí? Entonces, allí debiese registrarse esa cuenta de ese sobregiro. Ella se debita cuando se consigna el dinero y se acredita cuando se gira el cheque del valor depositado. ¿Okay? Tenemos la segunda, que es las obligaciones financieras. Estas representan pues el valor que adeuda la empresa a las entidades financieras. ¿Okay? Es decir, como muy bien lo dice, obligaciones financieras pues son los compromisos que debemos a entidades financieras. Por supuesto que no sobrepasen el año. ¿Ok? Pueden ser préstamos, sí, sobre todo los préstamos, créditos, podemos establecerlo allí, que no pasen de 1 año. Muy importante esto. ¿Se debita cuándo? Cuando se abona o cuando se cancela o cuando se efectúa un pago, ¿sí? Porque, o sea, un pago puede hacerse y usted puede estar cancelando, pero ella se debita ya sea cuando se abona o se efectúa un pago al préstamo. Y se acredita cuando pues al momento de que se contrata la obligación financiera, es decir, cuando se adquiere el préstamo. ¿Ok? Tenemos los proveedores, pues esta es una cuenta en la cual pues nosotros tenemos que pagarle a las personas o a las empresas que nos venden a nosotros la materia prima o los productos o lo que nosotros necesitemos para pues ya sea la fabricación de un producto, etcétera, es decir, para aquello de lo que nosotros necesitemos para vender. Entonces, esa es la cuenta que se utiliza allí para proveedores. Tenemos también entonces la cuenta por pagar, ¿verdad? Bueno, ahí sería entonces cualquier obligación que tenga la empresa, o mejor dicho, o que haya contraído, ¿verdad?, a concepto de las diferentes compras a proveedores, también podríamos decir a las obligaciones financieras, ¿sí? En fin, igual a compañías asociadas, a otros contratistas, en fin, ¿ok? Importante esto. La siguiente cuenta, costos y gastos por pagar. Bueno, esta cuenta refleja lo que debe la empresa en concepto de costos y gastos. Por ejemplo, como servicios públicos, prestación de servicios, gastos financieros, en fin. Ellas se debitan cuando se pagan, se acreditan cuando se adquiere entonces la deuda, ¿ok? Salarios por pagar, pues nada, esto pues es, representa pues los pagos que se tienen a los empleados en concepto de salario. ¿Cuándo se debitan? Cuando se pagan. ¿Sí? ¿Cuándo se acreditan? Cuando se adquieren las deudas o las obligaciones por los salarios no cancelados. ¿Okay? La siguiente cuenta es retención de la fuente por pagar, ¿verdad? Es la siguiente cuenta que tenemos. Pues nada, esto es lo que nosotros le adeudamos a la Dirección General de Impuestos, en este caso la DGI, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una cuenta de lo que nosotros vamos a ir pagando a medida que vamos realizando los distintos pagos en concepto de impuestos que están sujetos a la ley. ¿Okay? Se debita cuando se paga, se acredita cuando se adquiere la deuda o la obligación en concepto pues de esta retención.
La siguiente cuenta que tenemos pues es la de prestaciones sociales. Esto no es nada más ni nada menos que las cuentas en concepto de las cargas sociales, es decir, el seguro social, el seguro educativo, ¿no? Ahí es en donde se registran estos valores. ¿Ok? Muy bien. Se debitan cuando se pagan, se acreditan cuando se adquieren la deuda. Los impuestos por pagar, bueno, estos son impuestos que tienen que ver mucho con los conceptos que tiene que ver, ¿sí?, con el tema de liquidaciones, algún tipo de tarifas establecidas por la ley, algunos gravámenes, en fin, ¿sí? Así que allí se registran este tipo de conceptos. Tenemos ya los ingresos recibidos por anticipado, ¿okay?, que pues reflejan nada más ni nada menos que los valores por la empresa de manera anticipada en concepto de ventas o servicio, por supuesto, ¿no?, que realizará o suministrará en un futuro cercano a la empresa. Ella se debita cuando se amortiza o se disminuyen los valores y se acreditan cuando se reciben los ingresos anticipados. Muy bien. Vamos entonces a ver a los pasivos no corrientes. ¿Okay? Muy bien. Dinámica de las principales cuentas de pasivo. Tenemos obligaciones financieras, ¿sí?, como las cuentas de pasivo no corriente. ¿Qué quiere decir esta? Bueno, los compromisos o las deudas que tengamos que sobrepasen el año, debemos registrarla en los pasivos no corrientes, y estas son las obligaciones financieras a largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ya con el último rubro, que es el patrimonio. ¿Ok? Recordando que son los aportes que realizan los socios a la empresa. El patrimonio se clasifica de acuerdo a su solidez y su volatilidad. Se registra desde el más sólido hasta el más volátil. ¿De acuerdo? Los activos se registran de acuerdo a su liquidez, los pasivos de acuerdo a su exigibilidad y el patrimonio de acuerdo a su solidez. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. La solidez de las cuentas del patrimonio depende de cuánto tiempo será su permanencia dentro del mismo. Cuanto más dure una cuenta de patrimonio de la empresa, pues será más sólida. Y cuanto más pronto se vaya del patrimonio, será una cuenta más volátil. ¿Ok? Bien. Dentro de las cuentas tenemos de patrimonio, tenemos la cuenta de capital, tenemos la cuenta de superávit, tenemos la cuenta de reserva legal, tenemos la de reserva estatutaria, tenemos la de reserva ocasional. Eso dentro de las sólidas, ¿ok? Vamos a ver entonces, por ejemplo, la cuenta de capital. Pues nada, refleja las cuotas o acciones que los socios van aportando, ¿verdad? ¿Ok? Eso es muy importante ahí. El superávit de capital, pues esto comprende pues el valor en el cual se va incrementando el patrimonio, ¿sí?, por concepto pues de venta de acciones. Recuerden que hay empresas que van vendiendo acciones. Entonces pues a medida que se va incrementando el patrimonio en concepto de esa venta de ese tipo de acciones, ¿sí?, por una cifra, por supuesto, tiene que superar el valor nominal para poder que sea un superávit, pues si no se convertiría en un déficit. ¿Ok? Ella no se debita, pero sin embargo se acredita cuando se venden las acciones. ¿Ok? Tenemos pues la de reserva legal, pues nada, allí esa es una cuenta en donde de hecho lo establece la ley, en donde pues se destinan las utilidades netas de la empresa. ¿Ok? Y esto se hace pues nada, con el fin de fortalecer el patrimonio de la empresa. Esta cuenta se debita cuando se hace uso de la reserva y se acredita pues a medida que
o mejor dicho, al momento que se constituye la reserva o disposición legal como tal. Tenemos la reserva estatutaria, que pues nada, ellas reflejan los valores apropiados de las utilidades líquidas de la empresa. Se debita cuando se hace uso de la reserva y se acredita cuando se constituye la reserva. Y pues una reserva ocasional que refleja los valores por mandato de la junta o de la asociación de accionistas o de la asamblea de accionistas cuando pues han sido apropiados de las utilidades netas de la empresa con el fin de ser destinados a operaciones específicas, por supuesto, autorizadas por la junta. ¿Okay? Se debita cuando se hace uso de la reserva y se acredita, por supuesto, cuando se constituye. Muy bien, vamos entonces a ver ahora de acuerdo a su volatilidad. ¿Ok? Tenemos allí, en este caso, ¿ok? En cuanto a la parte volátil, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos las utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio, ¿sí? Las utilidades acumuladas, pues por supuesto, son aquellas utilidades que no son, pues, de alguna manera entregadas o repartidas, por decirlo así. Y tenemos las utilidades del ejercicio, que son las que se van generando durante el periodo, ¿ok? Muy bien. De esta manera hemos hecho un recorrido, ¿verdad? Ha sido un video bastante extenso, pero muy completo, entendiendo al balance general, rubro por rubro, entendiendo lo que es el activo, cómo se agrupa, qué es el pasivo, cómo se agrupa y cómo se registra el patrimonio, desde lo más sólido a lo más volátil. Así que pues, de esta manera hemos terminado el video. Espero que haya sido de su agrado. Dios me los bendiga. Gracias por ver el video, por estar en este canal. Y pues nada, disfruten de cada uno de los videos. Bendiciones y que Dios me los proteja y me los cuide. Nos vemos en el próximo video.